el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 9 de mayo, día 129 de este viaje por 365 días en la Biblia. Nuestro tema de hoy es: donde no alcanza lo tuyo, empieza lo de Dios. Hola, querida familia hermosa de la Biblia en 365 días. Bienvenidos al episodio 129. Hoy el Señor nos recuerda que cuando lo nuestro no es suficiente, lo suyo nunca falla. Quiero contarles que hoy he comenzado con mi fisioterapia en la mano, ya estoy mucho mejor. También no quiero dejar de agradecerles a todos por su cariño, sus mensajes, cada uno de consuelo, de bendición y de ánimo. Muchas gracias. En el libro de Primera de Samuel vamos a estar leyendo hoy el capítulo 5, 6 y 7. Y vamos a ver cómo la presencia de Dios no puede ser manipulada ni compartida con ídolos. Luego vamos a leer Juan capítulo 6, versos del 1 al 21, donde veremos cómo Jesús alimenta multitudes con lo poco que le entrega a un niño. Y luego camina sobre el agua para recordarnos que lo que nos asusta está debajo de sus pies. También leeremos el Salmo 106, versos del 13 al 31, y Proverbios capítulo 14, versos 32 y 33. Y hoy es un buen día para soltar el control, rendir lo poco que tienes y permitir que Dios lo convierta en más de lo que te imaginas. Quiero regalarte una promesa que está en Números capítulo 23, verso 19. Dice: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y aquí se refieren a Dios. ¿Acaso alguna vez Dios ha dicho algo y no lo ha hecho? No, Él no es como nosotros. Él sí cumple lo que promete. Así que si tú tienes una promesa de parte de Dios, recuerda que Él cumple. Acompáñame en una oración. Señor, reconozco que mis fuerzas, mis planes y mis recursos tienen límites, pero tú no. Toma lo poco que tengo y haz tu obra. Que tu presencia sea lo más valioso en nuestras vidas y que tu voz calme toda tormenta. Que nunca nos falte tu dirección. Hoy te devuelvo el lugar central de mi corazón. Sánanos, restáuranos, llévate todo el temor que el día de hoy tenemos y vuélvenos personas seguras, que cada vez que leamos la Biblia podamos entenderla. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón como solo tú lo sabes hacer. Exhórtanos, redargúyenos, instrúyenos. Queremos caminar, Dios, siempre tomado de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, abróchate los cinturones porque comenzamos con este viaje en 3, 2, 1, ¡vamos! Primera de Samuel, capítulo 5, verso 1. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron al campo de batalla en Ebenezer, hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que la levantaron y nuevamente la colocaron en su lugar. Pero temprano, al día siguiente, sucedió lo mismo. De nuevo, Dagón había caído abajo frente al arca del Señor. Esta vez, su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral.
Entonces, la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: "No podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios". De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: "¿Qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel?". Los gobernantes deliberaron y contestaron: "Trasládenla a la ciudad de Gat". Así que trasladaron el arca de Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre los hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron: "Traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también". Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: "Por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos". Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios, y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Primera de Samuel, capítulo 6. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: "¿Qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país". "Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo", les dijeron. "Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga". "¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar?", preguntaron. Entonces les respondieron: "Ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después, dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por pura casualidad". Así que llevaron a cabo las instrucciones, engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos las siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué, y se detuvo junto a una roca grande.
Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para la leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre, que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día, el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con las aldeas vecinas que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios santo, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Primera de Samuel, capítulo 7. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Marca esos versos del 3 al 5. Después Samuel le dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa en una gran ceremonia, sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en ese momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-Car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Eso también márcalo, Ebenezer.
De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y a Gat que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaban al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. El arca significaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es un objeto místico que se pueda manipular como una fórmula mágica para el éxito. En estos capítulos de Primera de Samuel, el arca del pacto fue llevada como trofeo por los filisteos. Pero el Dios de Israel demostró que no puede ser domesticado ni compartido con ídolos. Este texto nos recuerda que la gloria de Dios incomoda al orgullo humano y que su santidad demanda una respuesta, rendición o juicio. Tras la derrota de Israel en manos de los filisteos, el arca de Dios es capturada. Y es lo que nos dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4, verso 11. Y es llevada a Asdod, a la casa del dios, con D minúscula, Dagón, el dios principal de los filisteos. Dagón cae rostro en tierra frente al arca, nos dice Primera de Samuel 5:3. Y al día siguiente es hallado sin cabeza y sin manos. Yo pienso que ellos de repente no se dieron cuenta, pero la gloria de Dios no puede convivir con ídolos. Su presencia no es un símbolo. Los filisteos la trataron como un objeto sagrado más, pero terminaron experimentando plagas, terror, hemorroides, confusión, tumores, destrucción, hasta devolverla 7 meses después. ¿Qué aprendemos de esto entonces? Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor, y Dagón representa todo lo que hoy compite con Dios: el ego, el dinero, la fama, el control. Y Dios no comparte su gloria con nadie. La caída de Dagón es una advertencia. Nada que se exalte por encima de Dios quedará en pie. Si hay algo en tu vida que no puede rendirse ante Dios, entonces no es una bendición, es competencia. Tenemos que tener mucho cuidado qué ídolos nosotros estamos levantando en nuestras vidas. ¿Tú te acuerdas de el episodio del joven rico al cual Dios le pidió que vendiera todo y lo siguiera? Y la Biblia nos dice que él no pudo seguir a Dios porque tenía y amaba mucho sus posesiones. Es como tratar de intentar usar un celular con 2 sistemas operativos a la vez. Todo colapsa, ¿verdad? Dios no puede ser uno más en nuestra estructura. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Pídele a Dios que vuelva a ocupar el trono de tu vida, el trono de tu corazón. Luego leemos en 1 Samuel 5:6 que la mano del Señor los hirió con gran temor y hubo tumores en toda la ciudad. Los filisteos pensaron que habían capturado a Dios, pero en realidad habían invitado a su juicio. Y esa es una advertencia para los que usan lo sagrado con ligereza, porque no se puede llevar la presencia de Dios como un adorno sin sufrir las consecuencias. No se puede servir a Dios en una plataforma, cantando, liderando y manteniendo una doble vida. Cuando tú trivializas la presencia de Dios, cuando tú tomas en menos y sin temor de Dios su presencia, estás invitando al juicio de Dios. Mientras que cuando tú honras la presencia de Dios, atraes el favor de Dios.
Te pido que evalúes tus prácticas espirituales. ¿Estás acercándote a Dios para usarlo, solamente para pedirle algo o para rendirte delante de Él? Mira que los filisteos comenzaron a hacer todo mal, de mal en peor. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 2, dice que los filisteos convocaron a sus sacerdotes y adivinos. Y aunque Israel no fue a rescatar el arca, Dios no necesita ser defendido. Él se defiende solo. El arca fue devuelta por el enemigo y llevada en un carro tirado por vacas recién paridas que milagrosamente caminaron directo a Bet-Semes. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no necesita que lo hagas quedar bien, solo que lo pongas en el lugar que le corresponde. Querido amigo, deja que tus frutos hablen más fuerte que tus argumentos. A veces Dios se glorifica más en tu paciencia que en tu defensa. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 19, dice que Dios hirió a los hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca. Aún el pueblo de Dios cayó en ligereza. Mirar dentro del arca estaba prohibido. Yo creo que es allí que nació la frase, la curiosidad mató al gato. Amigos, la curiosidad puede costarnos la comunión con Dios cuando nos olvidamos de guardar respeto a su santidad. Y en Primera de Samuel, capítulo 7, verso 2, la restauración empieza cuando el pueblo se vuelve a Dios con todo el corazón. Dice, entonces todo el pueblo de Israel buscó nuevamente al Señor. Verso 3, si se quieren volver al Señor de todo corazón, desháganse de sus ídolos. Después de 20 años de vacío espiritual, el pueblo se arrepiente. Samuel, ahora como profeta y juez, guía un movimiento de intercesión, de renovación y de pureza. La restauración no comienza con las muchas actividades, comienza en el altar. En varios países, movimientos de oración han comenzado en pequeñas salas y han terminado llenando estadios. Cuando un pueblo, cuando un grupo de personas se vuelve a Dios, es decir, dejan su vida pasada y comienzan a seguir a Dios, Dios responde. Ora conmigo hoy y dile, Señor, no quiero cargar tu presencia sin honrarla. No quiero convivir con ídolos ni mirar con ligereza lo que es santo. Nunca quiero servirte con pecado en mi vida. Que tu gloria derribe todo Dagón oculto en mi vida. Que mi hogar no sea un lugar de juicio, sino de honra a tu nombre. Y si me he alejado como Israel, hoy quiero volverme a ti con todo mi corazón. No quiero vivir una religión donde se te use, sino quiero tener una relación contigo donde se te adore. Quiero cada día que mi vida sea un altar para ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Juan, capítulo 6. Después, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten.
Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. En este pasaje vemos 2 milagros poderosos de Jesús: la multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre el agua. Ambas escenas tienen un mensaje profundo en común. Cuando ya no hay nada más que hacer humanamente, Jesús no se limita por lo que falta. Él obra con lo que hay. Juan capítulo 6, verso 5 dice: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Esa es la pregunta humana. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero nos invita a reconocer la necesidad para luego mostrarnos el milagro. Este evento ocurre poco antes de la Pascua. Lo que no es un dato menor, Juan conecta la multiplicación con el maná del desierto en los tiempos de Moisés. Aquí Jesús se revela como el nuevo Moisés y también como el verdadero pan del cielo. Jesús pone a prueba a Felipe con una pregunta imposible: alimentar a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, con recursos humanos escasos. El objetivo no era la logística, sino la fe. Versos 5 y 6, Jesús pronto vio a una gran multitud y le preguntó a Felipe: ¿dónde podremos comprar pan? Ahora, Jesús no pregunta porque necesita ideas, sino porque quiere revelar el límite humano y activar esa dependencia divina que nosotros debemos tener. Jesús siempre sabe lo que va a hacer, incluso cuando tú no sabes qué hacer. Y es que la fe no es tener todas las respuestas, es confiar en quien ya las tiene. El verso 9 dice: aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Los panes de cebada eran el pan más barato. Y Jesús no eligió la abundancia, Él eligió la disponibilidad. Porque Dios no bendice lo que tú escondes, Él bendice lo que tú entregas. Te invito a que nunca subestimes un pequeño acto de fe. Un mensaje, una oración, una sonrisa puede alimentar a alguien que está hambriento de esperanza. Después del milagro, Jesús se retira para evitar que lo conviertan en un símbolo político. En el verso 15 Él nos dice: Jesús se dio cuenta de que querían obligarlo a ser rey, así que se escabulló solo. El pueblo vio pan y pensó en poder, pero Jesús no vino a reinados terrenales, sino Él tenía un reino eterno. Él no vino a cumplir con agendas humanas, sino con el propósito de su Padre. Dios no vino a cumplir tus expectativas, Él vino a cumplir su propósito en ti. Así que no sigas a Jesús por lo que Él te da, síguelo por quien es.
El pan sacia un día, pero la presencia de Dios te transforma para siempre. Versos 19 y 20, Jesús se acerca a la barca y dice, caminando sobre el agua. Y todos quedaron aterrados. Qué imagen, ¿no? Jesús no solo camina en lo sobrenatural, camina sobre lo que asusta a sus discípulos. Me encanta lo que les dice, y lo he marcado aquí en mi Biblia, el verso 20 de Juan 6. No tengan miedo, yo estoy aquí. No tengan miedo, yo estoy aquí. ¿Qué significa esto? Que lo que te atemoriza está debajo de los pies de Jesús. La próxima vez que tú sientas temor, no ores primero para que se acabe el temor. Ora a Jesús y dile, camina hacia mí, quédate en mi barco. Jesús, quiero que estés conmigo, porque cuando tú estás conmigo, el temor se va. Ora conmigo y dile, Jesús, tú eres suficiente cuando yo no tengo suficiente. No quiero seguirte solo por lo que haces por mí, sino por quien tú eres. Toma lo poco que tengo, ordénalo, multiplícalo y úsalo para tu gloria. Y cuando vengan las tormentas, recuérdame que tu voz es más poderosa que las olas. Quédate en mi barco y que nunca me falte tu presencia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 106, verso 13. Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les dio una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa la tierra se abrió y se tragó a Datán y enterró a Abirán junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego, una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto. Obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. Le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra, porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en Peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Con todo eso, provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Finés tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces, se le considera un hombre justo. La historia de Israel no es solo una narración antigua, es el espejo de nuestro corazón. En estos versículos, el salmista nos muestra cómo la impaciencia, el deseo desenfrenado y la idolatría provocaron la ira de Dios, pero también cómo la intercesión de los justos puede detener el juicio. El pueblo, que fue testigo del poder de Dios, olvidó sus maravillas y cambió su gloria por ídolos pasajeros. Verso 13 dice, sin embargo, pronto olvidaron lo que él había hecho y no esperaron a recibir sus instrucciones. Este versículo es la raíz del desorden espiritual que sigue. Cuando no sabemos esperar en Dios, corremos hacia lo que nos destruye. El Salmo 106
recapitula varios eventos claves de Éxodo, ¿no? Cosas que nosotros ya hemos leído. Versos 13 y 15, el pueblo se impacienta y desea con ansias lo que no debía tener, evocando Números capítulo 11. Versos 16 y 18 nos hablan sobre la rebelión contra Moisés y Aarón, que leímos en Números 16, donde Coré y sus seguidores son tragados por la tierra. Versos 19 y 23 nos hablan del becerro de oro, lo que nosotros leímos en Éxodo 32, una de las traiciones más graves a la gloria de Dios. Y por último, versos del 28 al 31 nos hablan de la idolatría con Baal Peor y el juicio detenido por la intercesión de Finés, que nosotros lo leímos en Números capítulo 25. Cada uno de estos episodios es un registro del corazón humano que no sabe esperar y que desea lo que Dios no ha dado y que corre a ídolos cuando Dios se demora en responder. Verso 13 dice: no esperaron recibir mis instrucciones. Y aquí lo único que veo es una impaciencia espiritual. Israel no esperó y terminó deseando lo prohibido. Yo sé que la espera duele, pero el arrepentimiento duele más. Durante tiempos de espera, escribe lo que Dios ya hizo, porque siempre la gratitud activa la paciencia. Verso 15 dice: les dio lo que pidieron, pero envió una plaga junto con ello. Y este es uno de los versículos más aterradores del Salmo. A veces Dios permite lo que pedimos fuera de su voluntad para que veamos que no todo lo que nosotros deseamos es una bendición. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no todo lo permitido es bueno y no todo lo bueno es lo que Dios quiere para ti. Es como cuando un niño que insiste en comer algo que lo enfermará, hasta que lo prueba y entiende por qué el padre decía que no. Yo creo que ahí estamos nosotros con las relaciones tóxicas muchas veces, ¿no? Pensamos que estamos en la perfecta voluntad de Dios, pero solo estamos en la voluntad permisiva de Dios. Dios lo ha permitido, pero no quiere decir que eso sea su voluntad. Y por último, el verso 20 que dice: cambiaron su glorioso Dios por la estatua de un buey que come pasto. Y esto me hace acordar lo que acabamos de leer hace poquito en Primera de Samuel. Es una ironía intencional. Cambiaron al Creador por una criatura. Un ídolo no es solo una figura de oro. Es todo aquello que toma el lugar que solo Dios debe ocupar. Tu ídolo es aquello por lo que tú desobedecerías a Dios. ¿Qué está ocupando más espacio que Dios en tus decisiones, emociones, en tu tiempo? Proverbios 14, verso 32. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. Aunque el justo y el impío pueden atravesar el mismo valle de sombra, la diferencia está en su destino eterno, en lo que habita en su interior. Uno queda aplastado y el otro sostenido. Uno se derrumba y el otro se refugia. Creo que de todas las veces que he leído la Biblia, nunca había encontrado este verso, este proverbio. Pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La muerte no es el final para el justo, es simplemente la puerta por la que entra a la casa. El proverbio nos dice que el perverso es aplastado por el desastre. Todos enfrentamos pruebas, pero el impío es vencido porque no tiene un fundamento. Mientras que el justo, en cambio, incluso en la muerte, tiene esperanza. Pregúntate hoy, ¿dónde está tu verdadero refugio? ¿En tus logros? ¿En tus relaciones? ¿O en Dios? Miren lo que dice el verso 33. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. Entonces, la sabiduría se esconde en el corazón, no solo en la boca. Este versículo nos enseña que la verdadera sabiduría no es algo que se dice, es algo que se vive por dentro. Está sembrada en el corazón y fluye con discernimiento. El sabio no es el que siempre habla,
sino el que vive como si cada decisión tuviera un peso eterno. Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría en lo oculto, en el corazón. Esa sabiduría que produce decisiones firmes, relaciones sanas y una fe que perdura. Día 129, check. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar un abrazo enorme y felicitar con mucho cariño a quienes hoy están celebrando un año más de vida. Feliz día para Yanina Armentano, una amiga argentina que comparte su fe y acerca a muchos a Jesús. Dios te bendiga por todo tu servicio. Feliz cumpleaños a Daniela Rodríguez desde Puebla, México, que está celebrando sus 19 años. Que Dios te sorprenda en este día. Feliz cumpleaños para Vasco Bazán, un pequeño guerrero de 6 años que ya escucha la palabra de Dios y que cada día camina en su propósito. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños para Luis Alberto Reyes, que está celebrando sus 62 años en Colombia, en mi querida Colombia. Que tengas un día fabuloso. Feliz cumpleaños para Telma Marín de Barranquilla, que ahora está en España. Disfruta este día al máximo. Feliz cumpleaños para Ivani Forbes desde la hermosa isla de San Andrés. Dios te ha regalado un hermoso lugar para celebrar tu cumpleaños. Quiero que te sientas amada por Dios y por toda esta comunidad. Feliz cumpleaños también para Lucy Cabrera. Que Dios recompense tu servicio, Lucy. Y feliz cumpleaños para Victoria desde Guayaquil, Ecuador. Victoria, te llamas como mi bisabuela. Que Dios te haga pasar un hermoso día. Y un saludo muy especial también para Juliana Suárez, que nos escucha desde Estados Unidos. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad que ama a Dios, que busca la presencia de Dios cada día. Que el Señor los bendiga, los abrace y los sorprenda con su amor. Nos escuchamos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.